chicas, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Les saluda la maestra Analí Palomino. El día de hoy vamos a trabajar en el área de ciencia y tecnología. Continuaremos con esta actividad número 2. Recuerden que estamos trabajando la experiencia de aprendizaje número 6. Descubrimos e innovamos para mejorar nuestra calidad de vida. Y con ese fin vamos a estudiar hoy, respondiendo a la pregunta de investigación. ¿Qué es lo que van a aprender el día de hoy? Darán explicaciones iniciales a la pregunta de indagación. ¿Qué efectos tienen las heladas en los cultivos agrícolas? Quiere decir que van a estudiar sobre este tema. ¿Y qué debes de tomar en cuenta o tener en cuenta para lograr tus aprendizajes? Primero, elaborarán un plan de acción y lo aplicarán para determinar qué pasa con las plantas. Luego, para complementar su indagación, elaborarán un invernadero casero en casa con ayuda de sus familiares. Luego contrastarán sus planteamientos iniciales con los resultados obtenidos en la experimentación y con la información de los textos leídos a fin de explicar los efectos que tienen las heladas en los cultivos agrícolas. Así que vamos a dar inicio rápidamente y vamos a leer esta situación. La comunidad de Juan, ubicada en Ayacucho, a 2.800 metros sobre el nivel del mar, es una zona productora de papas. Un día Juan acompañó a su papá a la chacra y observó que varias de sus plantas habían empezado a marchitarse. Alarmado por este hecho, le preguntó a su papá qué era lo que estaba ocurriendo. Él le respondió que los daños causados en las plantas de papa eran producto de las heladas que habían comenzado. Entonces Juan se preguntó, ¿por qué se dañan las plantas con las heladas? ¿Qué ocurrirá con la producción de papas? Y estas preguntas son las que vamos a ayudar a Juan a contestarlas con la pregunta de investigación. Luego de conocer la situación de la comunidad de Juan, puedes darte cuenta de que en tu comunidad también hay fenómenos naturales que podrían estar afectando algunos cultivos agrícolas. Veamos el caso de las heladas. Para ello te planteamos la siguiente pregunta de indagación. ¿Qué efecto tienen las heladas en los cultivos agrícolas? Esta es nuestra pregunta con la cual ustedes van a realizar su investigación. Ahora solamente vas a escribir la respuesta que se te venga a la mente. Ya recuerden que solamente esta sería la respuesta o una explicación inicial a la pregunta de investigación, la cual después de investigar vas a reforzar su respuesta. Por lo tanto, tú vas a responder, yo creo, por ejemplo, dice, ¿qué efectos tienen las heladas en los cultivos agrícolas? Los congela y mueren, ¿no? Esa es mi explicación mía. Esa es mi respuesta. Quizás yo esté equivocada, no lo sé. Pero según tú, ¿no? ¿Qué efectos tienen las heladas en los cultivos agrícolas? Responde a esta pregunta con tus propias palabras y los conocimientos previos que tú ya tienes. Luego vas a iniciar tu investigación. ¿Listo? Muy bien. Una vez que ya has respondido a la pregunta, vas a investigar. Pero antes de eso, vas a realizar un plan de acción, el cual te va a guiar paso a paso a elaborar tu investigación. ¿Estás listo? Muy bien, vamos entonces a agregar aquí la pregunta para saber de qué es lo que vamos a investigar. La pregunta de investigación es ¿qué efectos tienen las heladas en los cultivos agrícolas? Pues entonces las preguntas que se nos plantean en nuestro plan de acción sería ¿cuáles son los objetivos de mi investigación? O la pregunta ¿qué voy a investigar? ¿No? En este caso, ¿qué es lo que vamos a investigar? Ustedes pues investigarán sobre qué efectos tienen las heladas en los cultivos agrícolas, ¿no? ¿Qué acciones vas a realizar? Vas a buscar información, vas a buscar textos, seleccionar. ¿Qué información vas a buscar sobre las heladas? ¿Dónde vas a buscar? En enciclopedias, internet. ¿Cómo vas a registrar tu información? En tablas, hojas. ¿Y qué materiales vas a utilizar? De la misma manera.
Bien, esto solamente es un ejemplo. No copien, chicos. Ustedes mismos son los que tienen que escribir. No vayan a copiar. Ahora, es el momento de aplicar nuestro plan de acción. Pues, por lo tanto, vamos a leer información de textos seleccionados. En este caso, vamos a tomar el ejemplo de la plataforma de Aprendo en Casa. Pero recuerden que ustedes tienen que buscar otros textos más que les ayude a su investigación. Muy bien. A continuación, te invitamos a leer el texto. Luego elabora un organizador visual con la información que consideres necesaria para responder a la pregunta de investigación. Las heladas en los cultivos. La helada es un fenómeno natural caracterizado por ser un periodo en el cual las temperaturas disminuyen por debajo de los 0 grados. Este fenómeno afecta a diversas regiones altoandinas de nuestro país, ocasionando daños en los cultivos agrícolas. ¿Qué ocurre en las plantas? Como ya conoces, las plantas en su composición contienen agua, localizada al interior de sus células y también fuera de ellas. Cuando se producen las heladas, el agua del interior de las células se congela, formando cristales hexagonales que provocan la salida de agua desde el interior celular, haciendo que ésta se deshidrate. El resultado de ello es que la planta se debilita ya que no puede cumplir sus funciones vitales, como la fotosíntesis o el transporte de nutrientes. En esta imagen pueden observar a la célula deshidratada. Según el texto nos dice que las plantas en su interior tienen células. Dentro de sus células tienen agua, pero cuando ocurren las heladas, esto se cristaliza y se congela. Y aquí se produce lo que es la deshidratación. Y no permite la fotosíntesis, ni tampoco también llamado transporte de nutrientes a toda la planta. Y como no ocurre esto, la planta muere, ¿no? La planta se deshidrata y a las finales mueren o se secan. En el exterior de la célula también se forma hielo, el cual ejerce presión sobre las paredes celulares, las rompe y provoca la muerte de sus tejidos, pérdida de la planta o parte de ella. En esta imagen pueden observar una ruptura de pared celular. Observen, chicos, aquí está la planta, ¿no? El tronco, el tallo que nosotros observamos de las plantas, y en su interior están las células y está el agua. Pero dice, según la lectura, nos dice que al haber hielo, se congela también en la parte exterior y se endurece. Al endurecerse, hace que los tallos, sus troncos, ¿no? Las paredes de la planta se rompan. Y eso provoca que ya no transcurra o traspase los nutrientes en su interior de la planta. Y ocurre la muerte, ¿no? La muerte de las plantas. Es por eso que se seca, debido al hielo, al congelamiento. Las heladas afectan el crecimiento y desarrollo de una planta, dependiendo de la etapa en que se encuentre. Por ejemplo, en la floración, el daño puede ser mayor. Todo esto representa una disminución de la producción o la pérdida total de un cultivo, lo que genera pérdidas económicas. Al no haber plantas, no va a haber producción, no va a haber ventas, entonces también genera pérdidas económicas. Luego de leer el texto sobre las heladas en los cultivos, responde las siguientes preguntas. ¿Cómo se produce el daño ocasionado por las heladas en las plantas? Así como yo les he ido explicando qué es lo que ocurre, vas a explicar con tus propias palabras y vas a escribir tu respuesta. No importa si son 3, 4, 5 líneas, explícalo conforme tú lo has entendido. ¿Por qué se ve afectado el rendimiento de un cultivo? De la misma manera. Según lo que tú has entendido, vas a responder a esta pregunta. A partir de tu experiencia, describe los daños ocasionados en los cultivos por un fenómeno natural de tu comunidad. Vas a buscar en tu comunidad un fenómeno natural que ocurra y que dañe el cultivo de las plantas. Y vas a escribir aquí tu respuesta.
¿Qué daños son ocasionados en los cultivos según los fenómenos naturales que ocurre en tu comunidad? Ya que las heladas son ocurridas en las zonas andinas, en la parte sierra del Perú, pero tú de repente vives en la costa y en las costas no hay estas heladas. Entonces tú vas a escribir otros daños, ya que son ocasionados por fenómenos naturales dentro de tu comunidad. Bien, para que puedas seguir investigando, te invitamos a conocer una tecnología agrícola para proteger los cultivos de las heladas. Ya sabemos que las heladas afectan a los cultivos, por ello ahora aprenderemos sobre el invernadero, una tecnología que se emplea para hacer frente a los fenómenos climáticos como las heladas. Tecnologías aplicadas a la agricultura, los invernaderos. Vamos a ver lo que son los invernaderos. Observan esta imagen, la señora, ¿no?, o la agricultora está dentro de un invernadero. Observan, está cerrado y hay un techo. Bien, vamos a leer. El invernadero se utiliza para proteger y cultivar plantas sensibles al clima. Generalmente se construye con cristal o plástico y está cubierto por materiales translúcidos para conseguir la máxima luminosidad en el interior. Características que debe tener un invernadero: luminosidad de 6 horas al día como mínimo, temperatura de entre 20 grados centígrados en el día y 7 grados centígrados por la noche, que es la ideal para los cultivos. Humedad relativa de entre un 45 y un 60%. El empleo de invernaderos beneficia a las plantas o los cultivos que están en su interior, pues los protege de daños ambientales como heladas fuertes, vientos, granizo o plagas de insectos. Entonces, en un invernadero, chicos, se pueden proteger de varias cosas, ¿no?, de varios efectos, como son heladas, también los vientos fuertes que también pueden arrasar a las plantas, el granizo que puede caer, ¿no?, y maltratar a las plantas, y también de plagas de insectos que dañan también las plantas. Bien, ahora lo que van a hacer es un invernadero casero. ¿Qué es lo que vas a necesitar? Un envase de plástico tipo contenedor, botellas, tierra preparada, semillas de lenteja. ¿Cómo lo vas a hacer? Recuerda pedir ayuda a una persona adulta para realizar este experimento. Empezarás cortando las botellas para luego llenarlas con tierra. Ubica las macetas de botella dentro del contenedor de plástico y coloca las semillas. No olvides regarlas y finalmente ubica el invernadero en un lugar con luz solar. Observarás el crecimiento por 7 días. Chicos, ustedes tienen que hacer su invernadero y enviar la evidencia de que lo han elaborado a su docente. De la misma manera tienen que haber elaborado el proyecto anterior, que habían hecho la deshidratación, ¿no? Entonces también tienen que enviar fotografías de lo que han elaborado. ¿Qué pasaría si dejaras una de las macetas fuera del contenedor de plástico? A ver, observen, chicos, en su elaboración de su invernadero, todas las van a elaborar igual sus macetitas, pero una plantita lo van a dejar fuera y las otras sí lo van a dejar dentro de su invernadero casero. Y van a responder a esta pregunta: ¿qué pasará si dejaras una de las macetas fuera del contenedor de plástico? Con un termómetro ambiental, mide la temperatura dentro y fuera de tu invernadero. ¿Cuál es la diferencia? Si tuvieses un termómetro, mide la temperatura dentro del invernadero como por fuera, ¿ya?, para que sepas la temperatura cómo varía. Si no cuentas con un termómetro ambiental, puedes probar la sensación de calor al introducir tu mano dentro del invernadero y compararla con la sensación de calor fuera del invernadero. Hay diferencias y vas a escribir tus respuestas después de tu indagación. Muy bien, aquí van a observar en imágenes lo que ya se les había explicado, ¿ya? Elaboramos un invernadero casero. Lo que necesitas: el envase de plástico, las 2 botellas de plástico, tierra preparada o de agricultura y semillas de lenteja.
¿Cómo lo vas a hacer? Primero corta las botellas, luego llénalas con tierra cada botella. Coloca las macetas, ya las botellas con tierrita, dentro del contenedor de plástico y pon las semillas. No olvides regarlas. Claro que sí, chicos, tienen que regar las semillas, no la van a dejar así seca. Finalmente, coloque el invernadero en un lugar con luz solar. Observarás el crecimiento por 7 días. 7 días, chicos, y van a ir tomándole foto durante los 7 días. Desde el primer día que lo colocaron hasta el 7.º día, y van a ver el crecimiento de sus plantas. Responde las preguntas con ayuda de un familiar. ¿Qué pasaría si dejaras una de las macetas fuera del contenedor de plástico? Con un termómetro ambiental mide la temperatura dentro y fuera de tu invernadero. ¿Cuál es la diferencia? Si no cuentas con un termómetro ambiental, puedes probar la sensación de calor, introducir tu mano dentro del invernadero y compararlo con la sensación de calor fuera del invernadero. ¿Hay diferencias? Solamente vas a diferenciar, pues, ¿no? Ya estas preguntas también las habíamos mencionado, nuevamente las estamos leyendo. Ahora vamos a leer estas infografías sobre las heladas, para tener un poco más de conocimiento. Las heladas en los cultivos, parte 1. La helada es un fenómeno natural en donde las temperaturas disminuyen por debajo de los 0 grados centígrados. Este fenómeno afecta a diversas regiones altoandinas de nuestro país, ocasionando daños en los cultivos agrícolas. Las plantas tienen agua en su interior y exterior. Agua interior y el agua exterior. Entonces, ¿qué ocurre con las plantas durante las heladas? Se deshidratan. El agua del interior sale y el agua del exterior se congela. Se rompen las paredes celulares. El agua interior se congela. El tejido se quiebra y las hojas mueren. De esta manera, como observan aquí en las imágenes. El agua del exterior de la célula se congela formando hielo, que provoca la salida del agua desde el interior, haciendo que la planta se deshidrate. Al exterior de la planta también se forma hielo, el cual ejerce presión sobre las paredes celulares, las rompe y provoca la muerte de sus tejidos, pérdida de la planta o parte de ella. Las heladas afectan el crecimiento y desarrollo de una planta. Todo esto presenta una disminución de la producción y la pérdida total de un cultivo. Y ahí, como ustedes pueden ver, las plantas pueden morir, ¿no? Pueden morir y se pierde toda la producción. Responde las siguientes preguntas. ¿Cómo se produce el daño ocasionado por las heladas en las plantas? ¿Por qué se ve afectado el rendimiento de un cultivo? Y a partir de tu experiencia, describe los daños ocasionados en los cultivos por un fenómeno natural de tu comunidad. Las heladas en los cultivos, parte 2. Para que puedas seguir investigando, te invitamos a conocer una tecnología agrícola para proteger a los cultivos de las heladas, que son los invernaderos, ¿no? Ya nosotros habíamos leído sobre los invernaderos. Nuevamente vamos a leer para entender un poco más. Los invernaderos se utilizan para proteger y cultivar plantas sensibles del clima. Y aquí ustedes pueden observar el invernadero, donde estaba la señora cultivando, ¿cierto? Tiene una puerta, el invernadero lo está cubriendo todas las plantas. Generalmente se construyen con cristal o plástico. Están cubiertos por materiales translúcidos para conseguir la máxima luminosidad en el interior, quiere decir los rayos solares para que ingresen. Características que debe tener un invernadero: luminosidad de 6 horas al día como mínimo, temperaturas de entre 20 grados centígrados en el día y 7 grados centígrados por la noche, que es lo ideal para los cultivos. Humedad relativa de entre 45 y un 60%, 55% de humedad, ¿no? Aproximado. El empleo de invernaderos beneficia a los cultivos que están en su interior, pues los protege de las heladas, los fuertes vientos, el granizo y plagas de insectos que pueden dañar las plantas. Las heladas en los cultivos, parte 3. A experimentar. Y nuevamente se te indica, ¿no?, cómo elaborar un invernadero casero. Ya tienes
varias indicaciones, chicos, de cómo elaborar su invernadero casero y no tendrás excusa para elaborarlo. Un envase de plástico, botellas, tierra preparada y semillas, que son lentejas, ¿no? Que es lo que más rápido crece. ¿Cómo lo haré? Primero, corta las botellas a la mitad para hacer macetas. Coloca tierra y semillas dentro de ellas. Ubica las macetas de botella dentro del contenedor de plástico. Y por último, tapa y ubica el invernadero en un lugar de luz solar y crecerán en 7 días. ¿Listo? A trabajar, chicos y chicas. Ahora sí, una vez que ya has elaborado tu invernadero, vas a realizar la estructura de la nueva información que has obtenido después de la indagación de toda esta actividad de ciencia y tecnología que has realizado. Y vas a poder responder a esta pregunta de investigación: ¿qué efectos tienen las heladas en los cultivos agrícolas? Ya ahora tú sabes qué es lo que va a pasar con los cultivos a causa de las heladas. Pues vas a explicarlo con tus propias palabras todo lo que has aprendido. Y seguramente que estas líneas te van a quedar pequeñas porque has aprendido mucho. Aún así, chicos, una vez que hayas respondido aquí, vas a comparar tu respuesta inicial con la respuesta final. Y vas a comparar allí cuánto es lo que has aprendido. Muy bien. ¿Se recuerdan que yo les puse como ejemplo, que yo les dije se congela o se congelan las plantas y mueren, ¿no? Pero ya ahora nosotros sabemos que no es solamente un congelamiento, sino que las plantas tienen células, ¿no? Que las células tienen agua y qué es lo que ocurre con todo ello. Entonces todo eso, chicos, lo van a explicar en detalle y respondiendo a esta pregunta: ¿qué efectos tienen las heladas en los cultivos agrícolas? Porque esta simple respuesta no vale. ¿Está bien? Muy bien, chicos. Yo sé que ustedes son muy inteligentes y van a responder a esta pregunta de muy buena manera, explicando todo lo que han aprendido el día de hoy. Por último, evalúa y comunica a tus familiares lo que has aprendido, respondiendo a estas preguntas. Puedes pedirle ayuda a tus familiares para que te ayuden a contestar también. ¿Cuáles son las dificultades que tuviste para investigar? ¿Qué hiciste para resolverlas? ¿Cómo contribuyó esta actividad para sustentar tu explicación? ¿Qué otras preguntas te han surgido? Y dialoga con un familiar sobre los efectos de los fenómenos naturales en los cultivos y lo que se puede hacer para protegerlos. Por último, con tu familia, dialoguen, explícale todo lo que has aprendido, así tus familiares comprobarán que sí estás aprendiendo. Y por último también averigua en tu localidad o en tu comunidad qué plantas de tu comunidad o de tu localidad donde tú vives podrías cultivar en un invernadero. Por último, vas a reflexionar con tus aprendizajes. ¿Qué aprendiste hoy? ¿Lograste responder la pregunta de investigación? ¿Lograste definir lo que es un invernadero? ¿Qué dificultades has tenido y cómo las superaste? ¿Cómo te has sentido y por qué te sentiste de esa manera? Ahora sí, recuerda organizar en tu portafolio tus evidencias o en tu cuaderno. Envía las evidencias para ser revisadas. Muchas gracias, chicos, por su atención. Se despide la Miss Anita. Suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho. Dale a la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo subo un video. Y regálame un me gusta. Chao, chicos.